Bienvenidos otra vez a Punto Aparte. En esta ocasión vamos a revisar el sector comercial ecuatoriano frente al cierre de este año, las perspectivas para el año próximo, los efectos de las reformas tributarias que se han dado también a lo largo de este año 2024 que termina. Y para eso tenemos a un invitado que conoce de cerca la realidad de los comerciantes del país, de los empresarios, y que siempre provee su análisis o su opinión sobre la situación económica del Ecuador. Él es Juan Carlos Díaz Granados, colega mío, columnista de Diario Expreso. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la oportunidad, siempre es un gusto estar en tu programa y además con la audiencia de ustedes. Muchas gracias. Empecemos con una visión general, un resumen de lo que ha sido el 2024, un año de sorpresas, al menos para el público en general. Nos cogió de golpe una crisis eléctrica que no se la avisoraba tan complicada cuando tuvimos los primeros cortes del año pasado. Ha habido el movimiento y cambio de algunos sectores que se consideraban sólidos, como en el camarón, que ha tenido un año complicado. Eso ha afectado quizá un poco la economía de los proveedores de esa industria exportadora. Otras industrias exportadoras como las de cacao han tenido un año positivo con la subida de precios. En el comercio, las ventas a momentos suben, a momentos bajan. Ha habido un noviembre positivo, pero un año lento. ¿Cómo resumirías tú este 2024? Es que es difícil resumir el 2024 sin ver lo que venía antes. Veníamos de una pandemia y de eso no nos hemos recuperado. Además, es una pandemia, me explico, si alguien hubiera escrito una novela, creo que hay una película sobre esto de aquí, y uno ve la película y dice, esto no podría pasar. Y ocurrió, y entonces los ecuatorianos y el mundo tuvimos que reinventarnos para poder superar esto de aquí. Y en el Ecuador nos agarró además pues, en una situación en la cual no había salud pública y descubrimos que efectivamente no estábamos preparados para algo así. La seguridad social, se robaban hasta las bolsas, había corrupción hasta en las bolsas de los cadáveres. Y se abre otra etapa también sobre ese asunto, es decir, hasta dónde podíamos llegar en esos temas. Y eso obviamente desacelera las ventas del mundo. Después viene un incremento de los fletes a nivel mundial. Entonces hubo que trabajar sobre eso. Se encarecen las importaciones por eso, por un buen tiempo. Las importaciones y las exportaciones. Claro. Entonces, claro, las importaciones, porque nosotros sentimos aquí los productos que subieron de precio, pero después hubo que hacer un trabajo para que no cobren sobre costo, flete y seguro los aranceles, porque pudimos hablar con la comunidad andina de naciones para que solamente se cobre los aranceles sobre costo y seguro. Eso ya se reversó, también bajaron un poco los precios de los fletes, pero en ese momento estábamos hablando de vida o muerte, ¿no? Y que somos una economía exportadora, y por eso, a pesar de que esto es un programa centrado en el sector comercial, empezaba mencionando lo que ha pasado con el camarón, con el cacao, porque al final, cuando en la agricultura y cuando en la agricultura hay periodos difíciles, eso afecta a los comercializadores de insumos, de fertilizantes, de maquinaria. Se nota la falta de liquidez. Eso termina afectando también a la economía comercial urbana, como el puerto de Guayaquil. Entonces, casi que dependemos de las fuerzas de las exportaciones principales, no solamente del petróleo, para que la economía se mueva, para que el Estado invierta, porque ese ha sido otro problema. El Estado, más allá de la corrupción y la falta de capacidad de cubrir servicios, también como que ha dejado de inyectar dinero a la economía estos últimos años. Sí, yo te diría que estoy de acuerdo contigo, porque al final es un asunto de comercio internacional, es decir, importaciones y exportaciones. A mí no me gusta satanizar las importaciones, porque ningún país produce todo lo que necesita. Todos los países tienen que importar. Y en la época del COVID se vio la importancia de que la cadena productiva de comercio internacional, importaciones y exportaciones, hubiera seguido funcionando, porque encerrados seguimos recibiendo todos los productos que requeríamos, y esos son productos que no necesariamente se producen aquí. Entonces, todo esto está encadenado. Además, los que importan también tienen obligaciones laborales, obligaciones con los bancos, obligaciones tributarias, es decir,
son una parte fundamental también. Y muchas veces el que importa también exporta y produce. Entonces todos estamos encadenados a eso de ahí y que está muy bien. Pero sí quiero destacar que las importaciones no necesariamente son malas porque son leyendas urbanas que se van fijando y nosotros estamos para desmitificar esas historias y que eso ayuda al futuro en el Ecuador. Entonces, yo sí creo que esos han sido grandes aprendizajes que nos han ayudado a ser más fuertes, a desmitificar estas cosas, y de ahí llegó el tema de la energía eléctrica, que venía después de la seguridad ciudadana, que se reflejó en última instancia en TC Televisión, y que nos había causado una serie de efectos, especialmente en las actividades turísticas, porque cuando un país se declara con una conmoción civil interna, es comprensible para los que vivimos en el país, pero para el que vive afuera... Los primeros meses de este año fueron muy complicados para el sector turístico, por la situación económica y por la seguridad, por el miedo, la gente no se movía. Hemos visto también una serie de atentados en balnearios este año, ¿no? Pero, ¿qué otras medidas, por ejemplo, requiere el sector turístico, el sector del entretenimiento para recuperarse? Ya está desde hace un tiempo, creo que es el gobierno anterior, la implementación de la reducción del IVA, entonces gestión del ministro Olsen, que ha estado en los dos gobiernos, ahora está de candidato, al 8% durante las temporadas. Tenemos también la extensión de los feriados que se ha dado a estos dos últimos gobiernos en un par de ocasiones para motivar el turismo interno. ¿Qué más? ¿Qué más requiere el sector turístico y el entretenimiento, los restaurantes, para aprovechar las épocas, digamos, de Navidad, de fin de año que se vienen? Temas de fondo y de forma. De forma, hay que tener cuidado con estas declaraciones, por ejemplo, de la conmoción interna. Ese la imagen del país. La imagen del país. Y tú ves ciertos destinos, no voy a decir ciudades en particular, pero por ejemplo en México o por ejemplo en Colombia, los medios de comunicación, es decir, no alarman tanto. Es decir, un medio de comunicación tiene que informar, está muy bien, pero cuando tú ya llegas al punto de exagerar las cosas, claro, entonces ya eso empieza a hacerle daño al país. Y nosotros vamos a muchos lugares en México que son destinos importantísimos, por ejemplo, y que hay un nivel de delincuencia organizada también trascendente, y sin embargo ellos no se autoflagelan, ¿no? O astutamente responden al tema, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, cuando hicieron esta campaña, el único peligro es que te quedes, y mostrar a estos turistas felices que se mudaban a Colombia al final de su viaje, eso fue bastante inteligente de su parte, pero también, por ejemplo, hay campañas duraderas que ya generan una identidad del país en el exterior que es difícil de dañar o afectar por determinadas crisis políticas o de seguridad. Por ejemplo, la imagen en el exterior de Perú, la imagen en el exterior de algunos estados de México como Durango. Esas son campañas duraderas. En el Ecuador hemos cambiado de marca país cada par de años. Sí, y fíjate que hay destinos que, por ejemplo, como Monterrey, para volver a mencionar a México, pero en lo positivo, o como Medellín, que han mejorado su situación, y tú vas a esos lugares y son lugares de turismo. El barrio donde estaba Escobar, ese es un barrio de visita, que es un barrio súper interesante, y es la ciudad que más turismo en este momento le genera a Colombia. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos para salir adelante? Un poco para responder tu pregunta, han trabajado en que los barrios tengan cultura, por ejemplo, que los chicos tengan una oportunidad, no solamente que en la esquina haya drogas, sino que también puedan ser becados porque tocan instrumentos musicales y puedan salir del barrio. La educación se hace en conjunto con la academia y con el sector empresarial, se hacen centros de estudio, pero de primerísimo nivel, que son defendidos hasta por los delincuentes, porque los delincuentes pues no quieren tampoco. Claro, pero digamos eso es una visión un poco más profunda, un trabajo complicado para recuperar lo que tanto se menciona en estos años, la fibra, el tejido social. Pero en el corto plazo, medidas de alto impacto, quizá de un costo, digamos, posible de cubrir para el Estado en este momento,
cuáles pueden ser, ¿no? ¿Qué se puede hacer para darle vigor al sector turístico ahora que estamos a un par de semanas del feriado? Sí, es que a largo plazo hay que solucionar todo lo social. Claro. Entonces, eso lo tenemos que poner sobre la mesa porque la audiencia tiene que tenerlo claro. A corto plazo, tú puedes tener medidas de altísimo impacto, como por ejemplo los corredores seguros. Entonces, digamos que a la calle Panamá, a la Victoria Emilia Estrada, a la Francisco Orellana, en Guayaquil, sean corredores seguros súper protegidos por las fuerzas de seguridad y orden de la ciudad. Entonces, tú ya ahí le estás dando una paz importantísima a todas esas áreas que son altamente turísticas. Y de ahí medidas también de fondo, como las que habíamos mencionado en lo social inicialmente, para que esto no se siga replicando, esos chicos en el futuro no sigan en el mismo, en el mismo orden de cosas, y de ahí medidas que son transversales. ¿Cuáles son las transversales? Tiene que haber flexibilidad laboral, tienes que tener un régimen tributario que no cambie como seguimos cambiando hace más de 10 años constantemente. Es decir, que las reglas del juego se mantengan en el tiempo. Puede ser que sean buenas o malas, pero que ya... Que sean claras y duraderas. Exactamente. Ok, pero por ejemplo, ¿cómo se vería una reforma laboral? Primero que todo, políticamente aceptable para las partes involucradas, para la ciudadanía. Se propuso en la consulta y referendo de este año el trabajo por horas, que se hizo creo que con un cálculo serio, no voy a decir correcto o incorrecto en este momento, pero serio. Quizá no se lo promocionó de la forma adecuada, se mantenían los beneficios sociales como la afiliación al seguro, sin embargo fracasó. ¿Habría que intentar de nuevo esa propuesta o usted propondría algo distinto, una versión modificada del trabajo por horas? Yo diría algo mucho más profundo. Yo te digo, esto ya es medio radical, ¿no? Yo regresaría a la Constitución de 1998, que es mucho mejor que la Constitución que tenemos del 2008. Es decir, yo como abogado, es como cuando te entregan un documento que le tienes que hacer tantos cambios, claro, que al final es mejor empezar de cero. Pero bueno, ahí volveríamos a la tercerización, que políticamente sería inviable y yo creo que no ayuda a las reglas claras que usted dice, porque ahí tienes, digamos, una trampa dentro del sistema. A mí sí me gustaría profundizar sobre esos temas, porque el contrato por horas me parece que el gobierno no lo promovió bien y el contrato por horas existía antes del 2008 y funcionaba muy bien. Y los migrantes ecuatorianos se van a trabajar por horas en otro país. Correcto. Con la consecuencia de que tienes un problema en el tejido social porque las familias se desvinculan. De ahí, el contrato a plazo fijo lo tenías antes del 2008 y funcionaba muy bien. Es decir, son temas solamente ideológicos. Y en el contrato por horas era tan fácil como lo que se decía. Oye, hermano, divide, es decir, con todas las prestaciones sociales, todo eso ahí, y divídelo por el número de horas que quieres trabajar. Y si uno es estudiante y nada más tiene la disponibilidad de trabajar 3 horas, pero necesita los recursos, ya se divide para... Sí, o sea, recuerdo que había un par de abogados laboralistas y un par de activistas que decían que eso ya existe, porque el trabajo de medio tiempo, de 4 horas, digamos, es bastante inflexible, pero quizás no es aprovechado lo suficiente, por ejemplo. ¿Usted cree que el trabajo para los estudiantes, como existe ahora en la legislación laboral, y el trabajo a medio tiempo no son lo suficientemente conocidos por los empleadores? Yo creo que... ¿O simplemente no son atractivos? No son atractivos ni para el colaborador ni para el empleador. Entonces lo que tenemos que encontrar es la forma en que la oferta y la demanda laboral se puedan juntar. Claro. Y nosotros tenemos un código de trabajo que es de principios del siglo XX. Entonces yo veo a la gente en la oficina, es decir, no trabajan ni en el mismo puesto, se mueven, van a la cafetería, trabajan. Entonces, y hay una alta rotación, las personas no se quedan tanto tiempo en las empresas. Entonces tenemos que ponernos en el siglo XXI, ya bien entrado el siglo XXI, y esto es lo que el mundo y el mercado laboral actual exige. Y además no es que estamos diciendo deroga todas las otras modalidades. No, hermano, si tú tienes esas modalidades de contrato de trabajo, porque tú eres uno de los 3 de cada 10 ecuatorianos que tiene el privilegio de tener un empleo adecuado, quédate con todo eso y que no haya regresión de derechos. Estamos hablando de nuevas modalidades de contrato de trabajo. Claro, se entiende que, digamos,
está, en el caso de ser aprobada esta reforma, quedaba prohibido el despedir a un trabajador que ya tenía un contrato bajo el régimen actual y ponerle un trabajo por horas. Eso no estaba permitido. Correcto. En alguna misma empresa. O sea, Está habían muy bien. protecciones y ha quedado, por supuesto, en manos del Ministerio del Trabajo encargarse que se aplique la ley. Pero sí, yo creo que había bastante miedo. Y ahí va, para mí, una pregunta que es muy importante. ¿Por qué esa desconexión entre el trabajador y el empresario? ¿Por qué esa dificultad que tienen ahora las instituciones como las cámaras y los gremios empresariales en comunicar su punto de vista y su causa a los trabajadores? Porque al final los votantes dijeron que no. A ver, yo creo que estamos mejor que antes, en ese sentido. ¿Por qué mejor que antes? Porque hace 10 años, cuando yo empecé en el área gremial empresarial... Había un gobierno que era antagónico e inspiraba el antagonismo. Pues. Claro, yo andaba con el pasaporte en la mochila. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tú ibas a una entrevista y tú no podías usar la palabra empresario, tú usabas la palabra emprendedor porque eso era socialmente aceptado. Para menos estigmatizado. Exactamente, hasta los que me entrevistaban tenían esa visión y estaban convencidos de esa visión antagonista. Que no tiene ningún sentido porque no existe empresario sin trabajadores ni viceversa. O sea, somos todos parte de un equipo y con diferentes funciones. Y de ahí también el trabajo por horas hace 11 años tampoco, pues eso no lo podías tocar. Ahora está sobre la mesa en el debate. Entonces yo no lo considero como un fracaso, sino que lo considero como un avance porque las sociedades, y eso la sociedad ecuatoriana no ha tenido mucho de eso, no está acostumbrada a ir evolucionando con los temas y conversándolos y rumiándolos para que algún político, porque al final un político agarra los temas y los políticos para mí son como voceros nada más, como parlantes, que ven un tema que como que está sonando mucho, lo agarran y dicen me voy a agarrar ese tema para que voten por mí. Entonces yo sí veo opciones para que eso suceda, pero lo tenemos que seguir repitiendo y las autoridades de control que son pagadas con nuestros impuestos también tienen que cumplir, porque a mí cuando me dicen, pero es que hubo abusos en el pasado, sí, pero ¿y los ministros de Trabajo qué estaban haciendo? El Ministerio de Trabajo como institución, ¿qué estaba haciendo? Además eran excepciones, porque si yo por ejemplo, era un empresario en esa época que cumplía con mis obligaciones laborales y mi competencia no lo hacía, para mí eso es competencia desleal. Entonces a mí sí me molestaba que el Ministerio de Trabajo no le caiga. Esos detalles nos olvidamos en la historia, porque la historia nos la han ido contando diferente. Pero la verdad es que no hacían nada y eso es obligación de la autoridad laboral en ese caso. Correcto. Pero yo creo que igual con un gobierno amistoso con los empresarios, por más que tengan sus diferencias en medidas muchas veces, implementadas para tratar determinada crisis, habiendo dejado atrás el correísmo en concreto que generaba, digamos, esta estigmatización del empresario, igual la gente, digamos, no aprobó una propuesta que era empujada por los empresarios. O sea, hace falta algo. No creo que simplemente sea el tiempo. Yo creo que incluso antes de la llegada del correísmo también había una marcada desconfianza por los abusos que usted mismo reconoce. No hace falta quizá que las cámaras y los gremios se replanteen algo más profundo, se vean hacia adentro y tengan que proponer un cambio de discurso o nuevos foros de encuentro con los trabajadores, una nueva dinámica de relación con los políticos. ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que todo eso es acertado y todo eso se ha venido haciendo en el tiempo y es parte de esta conversación profunda que tenemos que tener los ecuatorianos sobre todos los temas. Porque al final, si uno se pone a ver, los empresarios pueden vivir sin esas modalidades de contrato de trabajo que estamos proponiendo. Se trata del crecimiento que necesitamos. Sí, claro. Es decir, y dicen, bueno, no vamos a contratar tantas personas y entonces estas son las reglas del juego. Esto es a favor de esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Claro. Y al final, obviamente, de carambola, a los empresarios sí les interesa que esos 7 de cada 10 ecuatorianos tengan un empleo adecuado porque generan un círculo virtuoso. Esas personas empiezan a consumir, sus familias empiezan a consumir en la tienda de la esquina, la tienda de la esquina a su vez empieza a vender más, al vender más necesita más manos, contrata más personas, tributa más,
Entonces todos ganamos. Pero no es que los empresarios sufren si es que, por ejemplo, hace 20 años también en un referéndum no se aprobó eliminar el monopolio de la seguridad social. Y a renglón seguido los miembros del magisterio que están agrupados, que se opusieron y fueron los que más se opusieron vehementemente, hicieron un fondo privado de pensiones. Claro, el fondo del magisterio que luego terminado el Estado absorbiendo, ¿no? Y que hubo que pelear en esa época del expresidente Rafael Correa para que le devuelvan los fondos. Pero fíjate en las incongruencias. Entonces ellos votan para que todos los demás no tengamos ese beneficio y libre competencia en administradoras de fondos de pensiones. Pero ellos sí hicieron un fondo de pensiones que los beneficia y bravo por ellos, está muy bien, pero eso es lo que deberíamos querer todos los ecuatorianos. Entonces hay que desmitificar las cosas en la historia, conversarlas claramente y decir, bueno, esto no pasó en el pasado, pero bueno, tratemos de ver cómo lo podemos lograr en el futuro. Digamos que pasa el contrato por horas y que nadie lo vaya a usar. O sea, no va a haber ningún drama, pero es una herramienta más para poder unir la oferta y la demanda laboral y reactivar la economía y que todos las familias sean más prósperas. Ahora, todo esto son propuestas, digamos, a futuro, ¿no? Veamos un poquito, repasemos cómo iba evolucionando la economía en el año por sectores, a ver también cuáles son las causas de atrás y qué cosas se pueden aprovechar. Este año hemos visto, por ejemplo, una complicación por los cortes de luz, por los toques de queda en años recientes también, para el sector del entretenimiento, para los restaurantes, para lo que vemos, digamos, cerca de nosotros en este estudio, ¿no? La calle Panamá ha tenido problemas profundos en eso. El consumo de víveres, digamos, se ha mantenido con cierta estabilidad. Pero ¿quiénes son los ganadores? ¿Qué sectores comerciales han tenido un crecimiento fuerte este año que podamos explorar? Bueno, ha habido desaceleración en las ventas internas y a partir de octubre han ido creciendo poco, pero han ido creciendo dentro de las circunstancias de los apagones, de la inseguridad que tú mencionas. Y en las exportaciones, que son las ventas externas, ha habido también allá ha sido un crecimiento importante. Entonces, yo sí sugeriría impulsar y no restringir, porque estamos repletos de trámites y prohibiciones y es muy difícil emprender en el Ecuador. Entonces, hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, eso de la devolución del IVA a los exportadores. Si le vas a devolver como Estado el IVA a los exportadores, ¿por qué se los cobras de entrada? Y en el camino se pierden cientos... No es por flujo, es para que el Estado quiere ese flujo. Quiere ese flujo, pero en el camino se pierden cientos de miles de dólares en ese proceso para recuperarlo que no produce nada. Para el empresario. Para el empresario, pero la plata en el bolsillo de los negocios es mucho más productiva y sostiene empleos en el tiempo que son importantes. Entonces, yo entiendo que el Estado, que la jugada de fondo es que el Estado quiere manejar esos recursos, pero al final lo que estás haciendo es complicar las exportaciones del país que tú quieres fomentar. Claro. Entonces, sumando y restando, tal vez estás perdiendo, porque si tú eres un Estado que siempre se está quejando de que eres deficitario y que estás además pagando tu tarjeta de crédito el mínimo todos los años y además estás endeudándote para pagar ese mínimo, entonces yo creo que sería mucho mejor destrabar las cosas para que funcionen y las operaciones, no sé, de exportación, la primera exportación en este momento es el petróleo, pero de ahí tienes camarones, flores, pescados, madera, cacao, café, todo ese tipo de cosas, pero ayúdalos un poco para que sea, porque además, por eso decía yo, las importaciones también son importantes, porque por lo que te comentaba, que no se produce todo en un país, pero también tú importas bienes de capital, materias primas e insumos para producir, para el consumo local y para después exportar. Y entonces, si eso te cuesta mucho,
ya no eres competitivo en el mercado externo. Claro, se habla de un costo laboral relativamente elevado en el Ecuador, pero hay países que atraen por otras razones. Incluso con costos laborales altos tienen trabajadores capacitados, con skill set, como se le dice en inglés, importante, tienen reglas tributarias y seguridad jurídica claras, tienen obviamente seguridad física para los trabajadores y para las empresas. Así que también no todo es, digamos, una reforma que yo creo que es importante en lo laboral, en los salarios, sino tenemos que hablar bueno, lo que decíamos al inicio, ¿no? Cómo le damos este marco de seguridad en general al inversionista. Pero hay quienes dicen también, por ejemplo, que la inversión extranjera, que por ejemplo inyectaría mucho dinero, dinamizaría la economía y las actividades comerciales en el interior del Ecuador, le tiene miedo a una cultura empresarial acá que a veces es cerrada. Por ejemplo, nadie le teme más a un banco extranjero que el banquero nacional. ¿Ya? No tenemos ese miedo que pone barreras en este país en vez de tratar de buscar sociedades con intereses extranjeros. Sí, yo creo que por mucho tiempo ciertos negocios han sido protegidos. Pero generan relaciones con los gobiernos de turno para ser protegidos. Exacto, y no han querido competir. Porque claro, entre competir y no competir, uno si estás en circunstancias dice, no, y además que si me pones a competir se van a perder, el típico titular se van a perder no sé cuántos cientos de empleos, ya, pero no puede ser que me castigues a mí como consumidor, que soy la mayoría, porque tú no quieres competir. Y en este momento me parece que los industriales, los banqueros, todos esos sectores en general están dispuestos a competir porque se han dado cuenta que el mercado es el mundo y que ya, por ejemplo, no sé, pues la banca ahora es digital, entonces se hacen transferencias desde todos los lugares del globo y lo mismo cuando estás fabricando algo aquí, lo puedes fabricar aquí en otros lugares. Entonces, sí aprovechar todas esas oportunidades para poder prosperar de una manera mucho más eficiente. Este ha sido un año con algunas reformas en lo económico y tributario, ¿no? Algunas que tenemos en unos cuadros resumidas. Se crearon incentivos tributarios para la contratación de jóvenes. No es la primera vez y de hecho en esta campaña se están ofreciendo aún más. Deducción adicional del impuesto a la renta. Las empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 29 años podrán deducir un 50% adicional de los costos laborales. Si la contratación beneficia a mujeres jóvenes, la deducción aumenta hasta un 75%. Esto busca fomentar la inserción laboral de los jóvenes, un segmento con altas tasas de desempleo. No hemos visto tampoco una explosión del empleo juvenil. ¿Qué más hace falta aquí? Esto es un problema transversal de lo que estábamos conversando en cuanto al mercado laboral. ¿Por qué te digo transversal? Porque, primero, nadie contrata porque te dan eso de ahí. Un negocio, la tienda de la esquina, contrata porque ha crecido y necesita más manos. Solo por eso contrata. Y una pequeña reducción de impuestos en este escenario no va a motivar un gran crecimiento y una gran reinversión que te permita contratar a más gente. No. Y por el otro lado, además, ¿por qué solo a los jóvenes? Es decir, yo he conversado con muchas personas mayores de 50 años que te dicen yo tengo dificultades para conseguir empleo. Y así he conversado con personas LGTBI+, que te dicen lo mismo, personas que las han deportado de otros países y han regresado y te dicen lo mismo. ¿Y cuál es entonces la solución transversal? Un código laboral más flexible con más modalidades de contrato de trabajo. Entonces, cuando alguien necesite la tienda, porque esto que tú acabas de mencionar no aplica para todo el mundo. Correcto. Son ciertos tipos, hay unas condiciones. Pero la tienda de la esquina, que son la mayoría de los negocios del Ecuador, cuando necesita más manos y le dicen, oye, pero tú puedes contratar a prueba por 180 días, que es una modalidad que en este momento no existe. Dice, bueno, sí, yo preferiría... Pero sí tienes en los emprendimientos la posibilidad de un primer periodo de prueba. De 90 días, pero ¿quién se casa después de 90 días de novio? Nadie. Entonces, porque los novios y las novias esconden sus defectos esos 90 días. Y lo mismo
en la relación laboral, el empleador y el colaborador. Entonces, si tú tienes un contrato a prueba de 180 días que de alguna manera puedes conocerte un poco mejor, ningún negocio quiere despedir, nadie despide por deporte. Es decir, si tú encuentras a un Messi o a un talento femenino, tú dices, no, pues yo no quiero que se vaya a la tienda de la esquina, pues yo quiero que se quede aquí conmigo porque es un talento. Y entonces otra vez desmitifiquemos esas cosas para comprender que todo esto es positivo. Y si quieres contratar a plazo indefinido, está bien, ahí sigue el código, no es que está prohibido, no es que solamente para los que estaban en este momento y vamos a acordar. ¿Quieres contratar a plazo indefinido? Contrata a plazo indefinido, no pasa nada. Una segunda medida, la creación de zonas francas, debatido hace tiempo. Se promueve la implementación de zonas francas como polos de desarrollo económico con beneficios fiscales, exoneración de impuestos de renta por los primeros 5 años y aplicación de una tarifa reducida del 15% en los años posteriores. Claro, esto supersede a las sedes que se crearon en la época de Rafael Correa, que algunas ya perdieron beneficios tributarios, sobre todo en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, que han tenido también beneficios con las tasas municipales, que a veces es difícil el trámite de garantizar eso. Hubo intentos incluso en décadas pasadas, una zona franca en Manabí, que no cuajó. ¿Por qué siempre seguimos detrás de este experimento de las zonas francas, pero nunca parece que nos da los resultados que hemos visto, por ejemplo, en Centroamérica? Sí, y en Uruguay y en Colombia, yo he estado ahí, por ejemplo, en Montevideo, en Zona América, en Colombia hay otra Zona América, porque sí son modelos exitosos. Lo que pasa es que las reglas del juego, como en todo aquí, cambian constantemente. Entonces, y son complicadas de cumplir además. Entonces hay países que son nuestros competidores y eso tal vez es lo que no comprenden nuestros gobernantes y nuestros políticos. Estamos compitiendo con otros países. Somos una opción de las 190 opciones que existen. Y aquí entonces decimos, no, porque nosotros somos especiales. Es decir, eso está bien, nos ha salvado de algunos errores que se han cometido en otros países. No sé, por ejemplo, a mí me parece un error lo que ocurrió en la Argentina hace muchos años atrás, la privatización. Yo creo más en las concesiones, en las alianzas público-privadas, ese tipo de cosas. Porque el bien público sigue ahí, lo que pasa es que vas a tener. Entonces, esto de acá, lo que ha ocurrido con las zonas francas tienen muchas complicaciones para operar, son limitadas en cuanto, por ejemplo, si tú vas a Zona América de Montevideo, tienes un régimen de exoneración de impuestos total o casi total, las reglas de contratación laboral se mantienen en el tiempo y tienes múltiples actividades económicas, no solamente financieras, sino que también de manufactura, de todo tipo de comercio internacional. Entonces es muy diversificado, además que tú estás en una zona en la cual cruzas al otro y haces negocios, pues entonces es una cosa súper interesante y además bonito de ver, porque la infraestructura es bonita. Y eso atrae, obviamente, pues millones de dólares y al atraer millones de dólares traería también nuevos empleos. Y hay una transferencia, así que es un verdadero negocio de exportación de nivel, hay de alto nivel, es una transferencia de aprendizaje, de saberes, de tecnologías, que luego se va replicando en el resto de la economía y empiezas a beneficiar a empresas que tributan ya. Y eso, digamos, es el sentido de la zona franca, ¿no? El crear estos polos de desarrollo para todo el país. Generalmente se las quiere ubicar cerca de los puertos. En Guayaquil, lamentablemente, el sector que circundante al puerto, digamos, histórico al sur de la ciudad, la serie de puertos que hay ahí es peligrosísimo. Los parques, las zonas industriales del norte de Guayaquil ya no deberían estar ahí. No deberíamos tener plantas inmensas en zonas habitadas del norte. Por Novol hay un disque intento de parque industrial, pero todavía no ha recibido servicios básicos a plenitud. Si quisiéramos hacer un parque industrial al lado del puerto de Pozorja, tendríamos el problema que los trabajadores van a tener que trasladarse, digamos, con viajes de más de 1 hora para llegar hasta allá. Hay una logística un poco complicada, ¿no? Y que el Ecuador no ha sido un país
digamos que rápidamente construye ciudades o pueblos alrededor de industrias, ¿no? Tenemos como un crecimiento más lento en ese sentido. La actividad económica es bastante, sobre todo el tema industrial, apagada en poblados pequeños. ¿Dónde ubicarías estratégicamente una zona franca? ¿Dónde ubicaría usted una zona franca en el Ecuador? Yo descomplicaría primero el tema de las zonas francas, porque las zonas cuando funcionan bien, se podría declarar este edificio zona franca. Es decir, la persona que está impulsando eso dice, este es el edificio de zona franca, y entonces se convierte en un edificio de zona franca. Es un poquito laxa esa regla. Pero es que partimos siempre los ecuatorianos de esa noción de que todos me van a ver la cara. Entonces, ¿Qué razones para tener ese miedo en este país? Yo creo que en cambio la mayoría somos buenos y que hay una minoría que hay que sancionarla. Y entonces, pero ahí es cuando perdemos, ahí tenemos que ir al tema de la institucionalidad, porque estamos repletos de leyes que obviamente vemos en los medios de comunicación que no se cumplen. Y con Giovanni Ginata en el programa de RTP conversábamos el otro día que el hijo de Giovanni ponía un ejemplo. Mira, yo me doy cuenta que me estoy yendo de Ecuador cuando ya llego a la puerta de embarque del avión. Tú ya en ese momento te sientes, se acabó el viaje, tú ya sientes que has regresado al Ecuador estando en otro lado. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Esos mismos ecuatorianos que estamos ahí, que nos empezamos a pelear por... No podemos esperar a salir ordenadamente de un avión. No está en nuestros genes, no quiero decir eso porque eso que es socialismo equivocado, pero perdón, en nuestra forma de ser es incomprensible. Pero ese mismo ecuatoriano, antes de llegar a la puerta de embarque, cumplía toda la normativa. ¿Por qué cumplía toda la normativa? Porque sabía que si no le hacía caso al policía, claro, el policía iba... Entonces, va a haber sanción. Va a haber sanción. Así sea social, las miradas de la gente. Tiene que haber una institucionalidad, que es lo que no nos permite. Pues yo me quedé reflexionando muchos días sobre eso. ¿Por qué pasa eso? Si es la falta de institucionalidad, que se hagan cumplir las normas. Y por eso yo también te mencionaba el caso de cuando habían los contratos a plazo por horas y plazo fijo, que funcionaban muy bien, pero si es que funcionaban mal, yo no creo que nadie, un empresario serio, se hubiera molestado porque sancionen al que incumple. Entonces, ¿cuál sería el pacto social ahí? Que siempre invito, ¿no? A tratar de hacer pactos sociales entre empresarios, entre trabajadores. Lamentablemente creo que hace falta gremios de trabajadores serios en este país. No digo que no los hayan, creo que no los hay lo suficiente y tenemos demasiados sindicatos que solamente saben protestar y de ciertas maneras con paralizaciones. Y no tenemos gremios como otros países que tienen a sus economistas, tienen a sus abogados, hacen propuestas, a veces mandan proyectos de ley a la asamblea, los del FUT, por ejemplo, pero uno los lee y son inaplicables. O el salario básico que estaban solicitando ahora. Claro, digamos, valores que ni siquiera uno lo entiende como la primera jugada de una negociación inteligente, simplemente un número arbitrario para decir que están con el pueblo. Ajá. Hace falta seriedad, ¿no? Son casi que el reflejo, digamos, el otro lado del minarquista que quiere vender todo el Estado. Pues no, o sea, no me estás trayendo una propuesta seria a la mesa. Creo yo que por ese lado es importante, por ejemplo, ofrecer, que el empresario diga, hagamos un plan. Flexibilicemos un poco el trabajo, pues el trabajo por horas, trabajo a plazo fijo, hagamos la creación de estas zonas franjas, pero a la vez en el presupuesto general del Estado fortalezcamos al Ministerio de Trabajo, que se hagan reglamentos también que le den herramientas al Ministerio de Trabajo y lo mismo con las autoridades de control para que quienes no cumplan con la ley laboral o quienes abusen de una zona franca sean rápidamente sancionados y así hay un ganar-ganar. Estamos poniendo también a la autoridad con el poder para que castigue al que abuse de estos beneficios y nosotros nos comprometemos a usarlos por el bien del país. Pero siento que las conversaciones nunca llegan a ese nivel, simplemente es denme esto a mí y se acabó, de lado y lado. Sí. Es que, ¿sabes qué? No hay sindicatos los desempleados. Los sindicatos de los trabajadores son de esos privilegiados que son de los 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen un empleo adecuado. Entonces ellos están bien, están protegidos con el empleo, tanto en el sector privado como en el sector público. Claro. Pero si tú le preguntaras a un desempleado, oye, ¿a ti te gustaría tener una oportunidad a través de un contrato por hora para mostrar tu talento o a través de cualquier otro? Te va a decir que claro, que encantado.
que ahorita está vendiendo Sánchez en la esquina. Claro, pero también creo que la gente a veces tiene razones para asustarse. Y no digo por el miedo que metan los activistas de determinado movimiento, de determinada agrupación, sino porque yo me acuerdo, por ejemplo, en la campaña de Guillermo Lasso en el 21, que la termina ganando, en un momento alguna gente que lo apoyaba salió a decir, ¿y por qué no pagamos $200, creo que era, para esta modalidad de trabajo? La gente se asustó, porque pareció una medida extremista también. Entonces, ¿no será que, de nuevo, hace falta del lado del empresario, del lado del trabajador, del lado del... Bueno, si los agrupásemos de los desempleados, voces un poquito más serias, un poco más organizadas, preparadas para tener mesas de trabajo, para presentarle ideas al país? Yo sí creo que ya, de hecho ya se han producido esos encuentros y han sido muy buenos. Y ha sido en los últimos 2 años. Así es que el país yo creo que sí está listo para conversar de todas estas ideas, pero sí resaltar que es importante la institucionalidad, es decir, porque no puede ser que pongan un impuesto al lavado de activos en la compraventa de los vehículos, que es enteramente recaudatorio, y algo fortalece en la UAFE, pero estás cobrando impuestos en la operación del lavado, pues entonces. No, Claro. no estás controlando con la UAFE, no me estás queda controlando claro con cómo superintendencia de esos montos... bancos, ni la superintendencia de compañías, ni con el SRI. Es decir, todo eso debería estar interconectado Claro. para ver que si yo estoy haciendo movimientos financieros que no son compatibles con mi realidad declarada. O sea, a mí, por ejemplo, sí me llamó la atención, ¿no? El 0 y pico por ciento, el 1%, no va a hacer que el lavador deje de utilizar la compraventa de vehículos. Era más bien el proceso que había detrás, que se sumaba en la declaración para la compra de estos vehículos, ¿verdad? Había nuevos trámites que se ponían en esta ley. También se daba un poder para que la UAFE actuase de oficio en congelar cuentas en los bancos, que de hecho la Sobanca, entiendo que cuando fue convocada a la Asamblea a declarar en la comisión donde se trataba este proyecto de ley, dijo que estaban de acuerdo. A mí me dio pena que ese proyecto de ley se le podía quitar el impuesto de los vehículos y pasaba con la aprobación de la Asamblea. Pero que ahí vuelvo a lo mismo. ¿Por qué les cuesta tanto a las bancadas, al Ejecutivo, a los actores sociales llevar un proceso sanamente? Porque elegimos mal. Elegimos mal y es una oportunidad en las elecciones de febrero para empezar a elegir bien, por ejemplo, asambleístas nacionales y provinciales, porque son los llamados a trabajar bien en estas estructuras. Y tenemos que empezar a exigir que los partidos políticos, que se cambie la estructura electoral también. O sea, no puede ser que los ecuatorianos financiemos a 16 candidatos con nuestro dinero. Y es decir, que estaríamos financiando a algunos que van justo en contra de nuestras ideas. Debería haber quizás maneras, obviamente hay retos porque el votante tiene problemas para informarse, el votante no tiene procesos de primarias reales para también decidir quién va a estar en la papeleta. Pero sería interesante discutir, por ejemplo, la votación por distritos uninominales. Ya, solo te voy a conocer a un candidato por lista en vez de 3, 4, 5 o más. No, bueno, hasta 5 creo que hay en los distritos, ¿no? O 15 en el tema nacional, es bastante. A explorar la posibilidad del voto ranqueado, que es otro. Esta es de primera preferencia, segunda preferencia, tercera preferencia. Quizá volver a las listas abiertas, donde yo puedo votar por algunos de un partido y otros de otro partido porque los he examinado uno por uno. O sea, habría que crear formas o regresar a formas de votación, de elegir, que les permitan a la gente o que incentiven a la gente para que se informe sobre quién está votando. Porque ahora votamos por listas cerradas, por grupos asambleístas, y a veces nos hemos inspirado en, bueno, esta es la lista del candidato presidencial que me gusta. Correcto. Y eso terminamos, digamos, con sorpresas en la Asamblea Nacional. Correcto. Y no conoces, y después obviamente nos hace lo contrario de lo que hubiéramos pensado que iban a hacer. Y para eso también son los debates, para dejar documentado que un candidato dijo una cosa e hizo otra cosa, pero tenemos que regresar a mejorar la estructura institucional del Estado y que sea más eficiente. No puede ser que la función de transparencia, por ejemplo, no pueda renovar a los jueces de la Corte, haya fracasado, creo que ya llevan 2 concursos fracasados.
que la Asamblea Nacional no posesiona al superintendente de bancos, que ha elegido el Consejo de Participación Ciudadana, un puesto, imagínate, superintendente de bancos, o sea, la magnitud y la responsabilidad de ese puesto está encargado hace muchísimo tiempo atrás. Y es justo una de las autoridades de control fundamentales, y ahí está. ¿Y por qué no lo han posesionado? Ya mismo vence el plazo, nadie sabe. Entonces son cosas muy extrañas que tenemos que empezar a desmantelar, y algunas no son tan extrañas, sino que son intencionales, porque hay personas que están interesadas o en hacer negocios y otras en la delincuencia organizada. La pelea que hubo por la superintendencia de bancos en el anterior periodo, un tema tan complicado que creo que fue el señor Romero Bonbúfal, que primero fue elegido, después una disputa, renunció, lo volvieron a nominar, otra vez está elegido. Una locura. Todo un drama. Tuvimos la intervención de un asesor presidencial llamando y presionando a otro, a quien disputaba el cargo. Una locura. Una locura, ¿no? Y eso, claro, ¿qué le dice al empresario ecuatoriano y peor al empresario extranjero? Nada bueno. Hemos conversado de todo. De hecho, eso me gusta, ¿no? No hablamos tanto de el cierre de año, pero sí de las impresiones que nos ha dejado este año 2024, lo que se puede hacer en el 2025, lo que necesita la economía nacional. Te agradezco, Juan Carlos, por haber estado en este programa aquí conversando y compartiendo tus ideas con la audiencia. Muchas gracias, César, y además colega también en RTP Ecuador y en Diario Expreso, en la columna. Pero dejar un mensaje positivo, es decir, lo que hemos conversado son temas que se deben debatir en la sociedad, cambios estructurales importantes. Hemos tenido este año y en los últimos años aprendizajes muy duros para los ecuatorianos, pero hemos sido resilientes en esos aprendizajes, y eso nos ha ayudado a mejorar. La última cosa, estuve hablando esta semana con el gerente de una multinacional y me decía que habían traído una planta nueva antes de los apagones, y que esa planta ahora, gracias a los apagones, la hicieron mucho más eficiente, porque como les cortaron las horas de energía para producir, los técnicos de aquí le empezaron a trabajar para que sea más eficiente, y ahora los están llamando de afuera para preguntarles cómo es que ahora tienen esa capacidad para producir, y ese es el ecuatoriano, así que ese es el mensaje que quiero dejar. Hay ingenieros en este país, hay técnicos que saben hacer magia con un grupo electrógeno, ¿eh? Sí, hay capacidad en el Ecuador. Gracias por terminar con un comentario positivo, con una buena noticia. En todo caso, en otra ocasión podemos seguir conversando. Ahora nos toca hacer punto aparte para irnos al corte, pero regresamos con más. Bienvenidos de vuelta a Punto Aparte. Vamos a pasar a nuestro último segmento del programa, no sin hacer un par de comentarios a manera de conclusión de lo que conversamos con Juan Carlos. Creo que es importante que en el Ecuador tengamos clara la idea de que nos hace falta tener mejores foros de discusión. Mucho hablamos del diálogo, un gran diálogo nacional, pero tenemos los sindicatos, tenemos las cámaras, tenemos los espacios en las universidades para mantener ahí propuestas claras, propuestas serias. ¿Se valoran lo suficiente los sindicatos y las cámaras para tener contratados o por lo menos trabajando de cerca economistas, abogados preparados para plantear propuestas serias de reformas a la ley? ¿Hay la voluntad para decir, sí, yo quiero exenciones de impuestos para mí como empresario, pero también puedo entender entonces que se subsidie a los ciudadanos en algo? Y viceversa. O exigir flexibilidad, pero también dureza en la aplicación de la ley y no llamar a todo, que los hay, pero no llamar a todo un trámite engorroso. Es dando y dando la política. Eso nos hace falta también para darle una nueva perspectiva a las reformas económicas que necesita el Ecuador. Ahora sí, a las efemérides. 18 de diciembre de 2022, perdón. Argentina conquista el Mundial de Fútbol de Qatar tras 36 años de espera. El equipo capitaneado por Leo Messi se consagra campeón del mundo al vencer a Francia, la actual defensora del título en ese momento. Qué maravilla, se lo merecía Leo para coronar su carrera. Una alegría para el pueblo argentino.
Alguna gente ha salido a decir qué vulgar, las celebraciones en las calles, como un país se idiotiza por el fútbol. No, es un derecho de la gente salir a celebrar. Y no es algo tonto emocionarse por lo que hacen 11 personas en una cancha. ¿Ya? Porque el estar orgulloso de lo que hacen otros a nombre de un colectivo te saca del individualismo. Te hace quizá aprender a compartir algo con el desconocido. Yo creo que hay una belleza y un valor social en las celebraciones por el fútbol. Dejando a un lado, por supuesto, y tratando de frente primero lo malo que hay ahí, la violencia, el racismo, el hooliganismo. Pero hay una belleza en las celebraciones futboleras y ese equipo se lo merecía. 18 de diciembre del 2022 también. Ecuador estableció el Día Nacional del Migrante y Migrantes Retornados con el objetivo de reconocer la movilidad humana como un proceso fundamental para el desarrollo económico, social y cultural, tanto en los países de origen como en los destinos. Este es un país de migrantes. Este es un país construido por la migración. ¿Qué fuera del Ecuador si las comunidades italiana, croata, libanesa, judía, china, que le han traído tanto y le han entregado tanto a este país, que se han vuelto más criollos que muchos de los mestizos indígenas que viven acá, o tanto como ellos? ¿Qué seríamos sin el aporte de la comunidad afroecuatoriana? ¿Y qué sería de muchos países sin el aporte del ecuatoriano que por condiciones históricas trágicas ha tenido que emigrar, pero que les ha dado mucho a ellos y a nosotros nos ha devuelto tanto? Nos ha seguido aportando tanto con las remesas. Si las remesas, este país estuviera quebrado, esta economía acabada. Así que siempre hay que hacer lograr al migrante, ¿no? Y lamentar que cuando había incluso planes de buena voluntad, el plan retorno que se hizo en el gobierno de Correa, terminas con unos casos trágicos como el de Ayalán, pues, ¿no? Donde estaba metido el Ministerio de Agricultura, estaban metidos los migrantes, estaban como tres camaroneras o no, tres intereses camaroneros distintos, la pelea entre dos parientes de una misma familia, todos diciendo que esa era su propiedad. Un drama, una tragedia para ese grupo de migrantes retornados. Ojalá tengamos, digamos, planes más serios, pero por el momento, más allá de un plan retorno, es que nuestras embajadas, nuestros consulados puedan defender el derecho de los migrantes en los países que se encuentren y, por supuesto, nunca olvidar la importancia que tiene el migrante para la economía de este país. Recibir migrantes y recibirlos como seres humanos dispuestos a luchar y a aportar al Ecuador y nunca olvidar el sacrificio del migrante ecuatoriano que sale a otros países. 18 de diciembre de 1968 nació Alejandro Sánchez Pizarro, conocido artísticamente como Alejandro Sanz, un cantautor y compositor español. A lo largo de su carrera ha vendido más de 25 mil millones de discos en todo el mundo. No, 25 millones, perdón. Y ha ganado 24 premios de Grammys latinos y 4 premios Grammy en Estados Unidos. Además ha colaborado con una amplia variedad de artistas internacionales, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la música en español. Entiendo que todavía por ahí rompe algunos corazones. Bueno, en mi casa por ahí tiene una fanática, Alejandro Sanz. En todo caso, gracias por habernos acompañado. Nos toca hacer punto final en este programa. Nos encontraremos nuevamente el día de mañana. Los esperamos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.